Hola amigos de la página Anatomo Imagen, un saludo grande desde Quito, Ecuador. Les saluda el doctor Marco Estrella de RadioVed. Nosotros realizamos radiología veterinaria utilizando tecnología médica avanzada como es tomografía computarizada y resonancia magnética. Un agradecimiento enorme al doctor Jesús Enrique Duque por la invitación a participar de este evento académico tan importante, en el cual ustedes, en el devenir de los módulos que han ido realizando, estoy seguro que han adquirido una experiencia adicional para realizar los estudios de tomografía. En esta clase, que espero sea de su interés, deseo compartir algunos tips, algunas maniobras para que usted pueda realizar o tenga una idea más clara de cómo realizar los estudios en veterinaria, ya que en la actualidad nosotros los médicos veterinarios deseamos avanzar hacia estudios más complejos que nos ayuden a determinar el diagnóstico de nuestros pacientes. Como les menciono, soy el doctor Marco Estrella, soy médico veterinario desde el año 2000 y también soy licenciado en radiología. Debo entender que la mayoría del auditorio que está acá presente son colegas del área de radiología humana. Esto me ha permitido, tener las dos profesiones, me ha permitido juntar las dos experiencias y ofrecer este servicio de manera profesional acá en la ciudad de Quito. Nos envían pacientes de todas las partes del país y estamos muy gustosos de colaborar en ello. Entonces valga esta oportunidad, esta brillante oportunidad que nos brinda Jesús a través de su página, a través de del curso, para poder compartir esta experiencia. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha de haber llegado algún momento la solicitud de realizar algún estudio radiológico a mascotas, ya sea con rayos X, ya sea con tomografía, con resonancia magnética. Y como licenciados en imagen, en algunos países sí reciben la materia de radiología veterinaria en nivel universitario, en otros países como acá en Ecuador no se la recibe esa materia, pero debo entender que la mayoría se plantea dudas al momento de realizar los estudios. Entonces, como repito, esta es una oportunidad para poder ir zanjando esas inquietudes.
Los objetivos de mi práctica, de mi charla, son proporcionar pautas para la correcta realización de estudios tomográficos en mascotas y en fauna silvestre. Establecer las diferencias entre los varios tomógrafos en la realización de estudios de tomografía en pequeñas especies. En esos dos parámetros nos vamos a enfocar en esta corta charla. La primera dificultad, la primera gradita que debemos enfrentar los licenciados en imagen cuando hablamos de tomografía en mascotas o en fauna silvestre es los cortes tomográficos, ya que por la disposición de las mascotas en cuatro patitas, en cuadripestación, hace que los cortes cambien su nomenclatura. Nosotros tenemos destreza en manejar los cortes coronales, axiales y sagitales. Somos humanos, estamos en bipedestación y así están diseñados los equipos, con los planos X, Y y Z. Pero cuando hablamos de mascotas, el nombre del corte va a cambiar por su posición en cuadripestación. Es así como si voy a hacer un abdomen en cuadripestación, ¿no es cierto? El paciente lo recostamos en la mesa. El corte coronal que nosotros lo conocemos en las mascotas se llama el corte dorsal. Si nos ubicamos en el humano para hacer un corte coronal, ¿no es cierto? Vamos desde el ombligo hacia atrás, hacia la columna, y de la columna hacia adelante. Es un corte coronal. Lo mismo sucede en el cráneo. Vamos desde la punta de la nariz hacia atrás, hasta la nuca y de la nuca hacia adelante. En el perrito, en el abdomen, vamos, imagínense en el abdomen del perrito, él está en cuadripestación, entonces si vamos del ombligo hacia arriba, es un corte dorsal. Si vamos de abajo hacia abajo, sigue siendo un corte dorsal. El corte axial, que nosotros conocemos, en el perro se denomina el corte transverso. Y el corte sagital sigue siendo el sagital, que va de izquierda a derecha. Es importante tener en claro esto porque a veces nos causa confusión, en especial cuando hablamos del cráneo. Como vemos en la mascota, perdón, déjenme coger el puntero acá. Con esta plumita vamos a hacerlo, espero que la vean. Entonces, si vemos el corte dorsal, divide el cuerpo en superior e inferior. ¿Sí? Lo que para nosotros sería el corte coronal, que es en anterior y posterior. Cuando hablamos del cráneo, tenemos la punta de la nariz y la nuca hacia atrás. Es un corte rostral. Por lo tanto, la nomenclatura va a cambiar y nos va a confundir un poco. Pero para ir teniendo destreza, vamos lentamente, despacio, comprendiendo el corte, los cortes los planos en las mascotas. Entonces, como les menciono, si yo me ubico en la mascota, este es el corte dorsal, desde el ombligo hacia arriba y hacia abajo. Por eso el paciente está en cuadripestación. Entonces, aquí tenemos un abdomen, un corte dorsal, lo que para nosotros sería un corte coronal. Nosotros, refiriendo a nosotros, hablo de lo deseado de radiología, ¿no es cierto? Lo que en el humano es un corte coronal, en el perrito es un corte dorsal. El corte transverso en mascota es el corte axial. Y el sagital, pues sigue siendo sagital. Como les acabo de mencionar, los equipos son diseñados para humanos, por lo tanto, tenemos los ejes X, Y y Z. El eje Z nos da esta orientación. Así es como tenemos la imagen en el tomógrafo. Pero para la valoración veterinaria debemos hacer esta variación. Debemos rotar la imagen porque esta es la posición anatómica en la cual se encuentra el paciente. Si vamos al cráneo, aquí es donde más confusión suele causar, porque esta primera imagen que tenemos acá es, si nos quedamos con nuestro conocimiento en humana, sería un corte axial, desde la base del cráneo hacia arriba
pero en la mascota es de corte dorsal. Si volvemos a imaginarnos la cabeza del perrito, entonces de la mandíbula hacia arriba, de la base del cráneo hacia arriba, es un corte dorsal, axial para el humano. El corte coronal para nosotros va desde la punta de la nariz hacia la nuca. En el perrito también va de la punta de la nariz hacia la nuca, pero se denomina el corte transverso. Y el corte sagital sigue siendo el sagital de izquierda a derecha. Como les menciono, esto causa a veces un poco de confusión, pero es tan solo de irse acostumbrando a la nomenclatura. En cuanto al posicionamiento y centraje, es importante saber o recordar, ustedes manejan los tomógrafos, bueno, acá tenemos un resonador magnético. Es importante que en el equipo le indiquemos al equipo en qué posición ingresa el paciente. Todos los equipos, resonadores, magnéticos o tomógrafos, tienen estos cuadritos donde se nos pregunta o nos pide que le indiquemos al equipo en qué posición ingresa. De manera clásica podemos ingresar cabeza primero prono, o de esta manera acá, que sería pies primero prono, ¿sí? Cuando se trata del cráneo es recomendable poner una pequeña señal en el lado derecho, porque a veces nos causa confusión. Este posicionamiento que estamos viendo es el adecuado. La mejor forma de posicionarlo es la que le brinde mayor comodidad al paciente, ya que gracias a esta versatilidad que tienen los equipos, nosotros podemos adaptar la posición del paciente al equipo. Y es importante tener en cuenta esto, ya que así mantenemos la lateralidad. Como sabemos, en imagenología las imágenes son un espejo. Para mantener esa lateralidad, pues debemos indicar al equipo siempre en qué posición está el paciente. De lo contrario, podemos inducir a errores en el diagnóstico. Entonces acá lo tenemos, ¿no es cierto? Aquí es un pequeño video. Miremos cómo está el paciente, ¿no es cierto? Está cabeza primero prono. Bueno, aquí vamos a adquirir el topograma. La primera imagen que se obtiene en toda tomografía es una mascota. Está en prono, cabeza primero. Cuando hacemos el topograma, luego el topograma, el muñequito vuelve a su posición original. Debemos volverlo a ubicar en la posición indicada inicialmente. Eso es muy importante, es un tip que a veces nos pasamos por alto y nos puede llevar a errores en la ejecución del estudio. Debemos saber que existen patologías que son muy álgidas, son muy dolorosas en las mascotas. Estos estudios se lo hacen bajo sedación, pero si el paciente, sin estar en sedación, refleja un estado de dolor, es una medida de prevención para el paciente. Hay enfermedades como una osteocondrosis disecante del húmero en el hombro, o una discospondilitis, una mielopatía cervical caudal, en la cual el paciente tiende a tener de manera fisiológica la cabeza agacha, baja la cabeza, porque tiene dolor al estirarlo. En estado de sedación, él pierde esa percepción de dolor y si nosotros cometemos el error, ya tenemos la sospecha clínica de que hay una mielopatía compresiva cervical, el perrito fisiológicamente está evitando extender la cabeza, nosotros lo sedamos y por posicionarlo en el equipo le extendemos la cabeza, vamos a generar más daño en esa lesión. Por eso les indicaba hace un momento que la posición ideal del paciente es la que mejor confort le produzca. En este caso, en este primer caso, el perrito de la derecha, lo vemos que está en el decúbito lateral derecho
él tenía un problema en el hombro. Entonces, si el estirar el hombro sin sedación le duele, obviamente sedado no me va a manifestar ese dolor, pero yo debo respetar esa posición para evitar producirle más daño. En este husky que está en el tomógrafo General Electric de detectores, de la misma manera, él tiene un síndrome de Bowle, que es la discomielopatía cervical caudal. Hay una afectación, una compresión de los discos intervertebrales en la médula, sobre la médula. Por lo tanto, al poner en esta posición, conservo la cabeza gacha y puedo hacer el estudio, siempre indicándole al equipo en qué posición ingresa el paciente. Cuando iniciamos a hacer tomografía y resonancia magnética, nadie nos enseñó, aprendimos por nuestro estudio, por nuestra constancia, empezamos a ver las mejores maneras de realizar y obviamente pues aplicamos los posicionamientos en humano. Actualmente ya no realizamos esto hace mucho tiempo, realizamos los otros posicionamientos, ya que para hacer este posicionamiento, simular el posicionamiento en humano en el perrito, muchas veces toca, esta posición es una posición contra natura del perrito, toca inducirle un grado de sedación más profundo. A veces nos tocaba sujetarlos, amarrarlos, lo cual, haciendo un posicionamiento correcto, pues es innecesario y mantenemos un nivel de sedación menos profundo. En estos estudios no se le inflige dolor a los pacientes, por lo tanto no es necesaria una anestesia quirúrgica. Con un nivel de sedación leve se lo puede realizar. Además que en tomografía, como ustedes saben, el estudio dura muy poco tiempo. Es importante cuando colocamos al paciente en el equipo buscar el isocentro del gantry. ¿Para qué? Para que la dosis de radiación que se aplica se distribuya o se aplique óptimamente. Como vemos acá, en el humano pues, es la posición correcta. El paciente no debe quedar ni muy arriba ni muy abajo. Es una colocación incorrecta. Debemos guiarnos por las líneas de referencia que tienen todos los tomógrafos para buscar el isocentro. Es importante variar la dosis de radiación. Ustedes vayan a sus equipos, buscamos cuando hacemos la tomografía de cráneo, de columna, cualquiera de ellas que hagamos de abdomen. En mascotas, por radioprotección, si bien esta mascota difícilmente se volverá a hacer otra tomografía o otros estudios como lo hacemos en humanos repetidamente, pero es bueno trabajar con radioprotección, bajar los niveles de exposición de acuerdo al área que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué pasa si el paciente queda mal centrado, si queda demasiado alto, como en este caso? Se va a aumentar el miliamperaje. Vamos a irradiar más al paciente, lo cual no es debido. En cambio, si queda demasiado bajo, va a haber una reducción del miliamperaje, lo que nos va a incrementar el ruido en la imagen. Son parámetros que debemos tener presente para hacer una tomografía de calidad. Entonces acá tenemos un posicionamiento, ¿cierto? En el equipo debemos haberle señalado que entra pies primero, prono. Utilizamos las líneas de referencia. Buscamos el isocentro. En este caso, creo que vamos a hacer un tórax o un abdomen. Un tórax parece. Buscamos el isocentro con las 3 líneas de referencia y realizamos el estudio. Entonces acá estamos indicándole al equipo en qué posición está el paciente. Luego de realizar el topograma, pues seleccionamos el área de estudio. Efectivamente era una tomografía de abdomen. Luego del topograma debemos volver a indicar al equipo en qué posición está y adquirimos las imágenes. En este momento estamos administrando el medio de contraste. El medio de contraste, bueno, ya vamos a ver más adelante, utilizamos preferiblemente el inyector. La posición del paciente es importantísima para evitar errores en la interpretación.
La sedación va de acuerdo al tipo y al tiempo del estudio a realizarse. Como les acabo de mencionar, la tomografía es muy rápida. Entonces, si vamos a hacer tan solo una tomografía de senos paranasales, necesitamos una sedación de máximo 5 minutos. Si vamos a hacer una urotac trifásica, el tiempo requerido de sedación no pasará de unos 15 o 20 minutos. Es importante establecer un chequeo clínico como protocolo de atención antes de la realización de los estudios. Por lo tanto, debemos estar acompañados de un médico veterinario, realmente suele ser el que solicita el estudio. En nuestro caso, contamos con la confianza de los colegas, nos envían al paciente con el propietario y nosotros nos encargamos de la sedación. Es por lo que puedo realizarlo en virtud de que también soy médico veterinario y manejo bastante bien la parte de anestesia. Sin embargo, hay casos excepcionales, casos especiales, en los cuales, por el estado del paciente, consideramos en algunas ocasiones junto al médico tratante trabajar con un anestesiólogo. Como ven en estos estudios, yo estoy encargado de hacer la sedación, estoy encargado de dirigir el estudio, muchas veces también lo realizo. Se me abre mucho el campo de operación, muchos factores que tener en cuenta y eso puede incurrir en errores. Entonces, para disminuir el margen de error, recordemos que sea humano, sea mascota, es un paciente que tenemos, la vida de un paciente que está en nuestras manos y debemos responder de acuerdo a ese nivel de exigencia. Entonces, establecer una interconsulta con el médico veterinario solicitante es fundamental. Muchas veces a ustedes van a llegar los videos médicos en los cuales tan solo les dice realizar una tomografía de tal parte del cuerpo. Entonces a veces nos quedamos nosotros de ahí un poco en stand-by sin saber qué debemos hacer. Primero, si tenemos duda, llamar al médico veterinario solicitante, preguntar qué es lo que desea ver para nosotros poder orientar el estudio. En cuanto a los equipos que utilizamos, bueno, acá tenemos un General Electric de 16 detectores. Utilizamos también un Siemens de 2 detectores. Acá en Quito, en buena hora, tengo la apertura de varios centros de imagen que me permiten ingresar con las mascotas. Hace un tiempo era en horarios de la noche, actualmente podemos hacerlo en horarios del día con un turno establecido. No tenemos acá aún un centro que contenga equipos de tomografía o resonancia exclusivos para veterinaria. Está por abrir uno exclusivo para veterinaria y con un General Electric de 32 detectores. Y acá tenemos un Siemens. Estamos martes 29 de septiembre de 2020. Estamos ahora con Joaquín, un Yorkshire Terrier. Que es paciente del doctor David Córdoba del Hospital Veterinario de Especialidad de Sinaí, quien nos solicita una tomografía ya que existe sospecha de un shunt portosistémico. Vamos a realizar el estudio para comprobarlo. Joaquín tiene 2 años de edad, pesa 4 kilos. Entonces aquí tenemos un tomógrafo Siemens de 32 detectores. Entonces, como ven, tenemos acceso a una amplia gama de equipos, cada uno con sus particularidades. Existen también, he visto a nivel de Latinoamérica, que otros pueden utilizar equipos Toshiba, equipos Hitachi, que son de excelencia para veterinaria. Entonces, cuando ya realizamos el estudio, podemos hacer estudios simples o contrastados. Y aquí es cuando tenemos un poco no de conflicto, sino a veces los colegas veterinarios en veterinaria todavía no tenemos una formación tan estricta en imagenología. Somos muy centrados en ecografía, muy centrados en rayos X y el acceso a la tecnología médica avanzada cada vez va siendo mayor. Eso es bueno, pero también tenemos algunas falencias en cuanto a la solicitud de estudios.
Entonces debemos recordar, o saber, ya lo saben, pero recordar a los colegas, a los clínicos, a los médicos veterinarios que la tomografía, bueno, simple sin contraste, podemos hacer tomografía en fase arterial, venosa tardía. Ahora ya con equipos más rápidos, los 64 o 128 detectores, podemos hacer tomografías con fases arterial temprana, arterial tardía, venosa temprana, venosa tardía, de acuerdo a la patología que queremos valorar. Esperamos tener acceso a esos equipos prontamente. Mientras tanto, pues una fase arterial, igual que en el humano. Aquí tengo la aorta, al lado está la cava. Fase venosa, tengo la aorta y la cava ya está pintando. Suelto un poquito de darle tiempo aquí para que se deje de pintar la aorta y se pinte únicamente la cava. Y la fase tardía, en donde vemos los uréteres y cómo el contraste ya está llegando a la vejiga. Todos en cortes transversos o axiales para nosotros los deseados en radiología. Regreso. En esta patología lo que intentamos demostrar es la conexión anómala entre la vena cava y la vena porta. Entonces en la tomografía debemos representar, aquí tenemos la aorta, la vena cava y la vena porta que está con signos de hipertensión portal, muy característico de hecho un porto sistémico, y vemos aquí la comunicación. Esto lo vemos por ecografía, también lo vemos por tomografía. La resolución de esto es ingresar, poner una banda aquí, que se va estrechando en el tiempo y cortar esa circulación, esa comunicación. Podemos detectar shunts sistémicos tanto intra como extrahepáticos. Para realizar la tomografía, el AngioTag, es recomendable utilizar tomógrafos de 4, 16 o 32 detectores o más. Con los tomógrafos de 2 detectores nos toca ajustar bastante, exigirle mucho al equipo y es un poco riesgoso para el equipo hacer AngioTag. Aparte que es un poco lento. Debemos tener en consideración el medio de contraste que vamos a utilizar. Para hacer una AngioTag es recomendable utilizar medios de contraste de mayor concentración. Acá tenemos en Ecuador el OptiRay, el UltraVis, el Iopamidol. Vienen con concentraciones de 300, 340 y 370 milimoles. Es lo recomendable utilizar de mayor concentración para poder tener una buena diferenciación de las arterias y de las venas. La angiotaxia se debe hacer en un bolo a gran presión, por lo tanto utilizamos los inyectores. Como sabemos, debemos canalizar una vía intravenosa con catrón grueso, número 18, número 20, que permita el rápido flujo del medio de contraste, que es una sustancia viscosa. Acá tenemos el control de un inyector de doble cabezal. Nosotros, bueno, trabajamos de una manera muy segura. Siempre ponemos agua, contraste agua, para que vaya un bolo bastante concentrado. Y lo hacemos con estos caudales y con este volumen en humana. ¿Sí? Cuando tenemos malas vías, tenemos un 22, podemos bajar el caudal, podemos bajar la presión, podemos bajar el PSI, ¿sí? Lo cual va a incrementar la duración del paso de contraste en humanos. Con ese conocimiento, cuando hacemos mascotas, nos topamos con esto. Tenemos un felino. Este felino no pesa más de 5 kilos. Por lo tanto, no me resiste un catlón número 18, ni siquiera un número 22. Debo hacerlo con un número 24. El PSI tengo que disminuirlo, incluso voy a poder correr el riesgo de que se reviente la vía. Entonces, en este caso, lo hicimos una inyección manual. Como vemos, incluso se mueve un poquito, la cabeza mueve un poco el paciente, o es un estado de sedación leve. Aquí una acotación. Como todos sabemos, cuando ingresa el medio de contraste
al paciente, el paciente puede presentar algunas reacciones, como son el sabor metálico en la boca, un calor fugaz en el cuerpo y una sensación de picazón o escozor en los genitales. Yo supongo que en las mascotas sucede lo mismo, ya que como vimos, de momento que pasa el medio contraste, el paciente primero incrementa la frecuencia cardíaca, debe ser porque siente ese calor fugaz en el cuerpo, ¿sí? Y si no está una sedación, un grado de sedación un poco más profundo, incluso pueden llegar a moverse y eso nos complica la ejecución del estudio. Y esta es la virtud de la tomografía, cuando hacemos angiotac, ¿no es cierto? En este caso de esta gatita se sospechaba de un tromboembolismo, tenía frías las extremidades posteriores, se sospechaba que había una obstrucción a nivel de la bifurcación de las ilíacas, por eso el médico nos pidió que asesoremos qué estudio se podía realizar. Si la sospecha clínica era esa, de que existe una interrupción del flujo sanguíneo a nivel de la bifurcación de las ilíacas, que no se podía demostrar por ecografía con un Doppler, se sugirió hacer un angiotac de miembros inferiores, de aorta abdominal y miembros inferiores. La hemos realizado. Como vemos, hay integridad de la bifurcación de las ilíacas. Acá tenemos, vamos con un poco de casos clínicos. Acá tenemos nena, es una Shih Tzu de 7 años, pesa 8 kilos. Ella se conoce por ecografía que tiene una masa esplénica. Se desea valorar el recorrido vascular de una masa adrenal. Entonces se sugirió hacer una angiotac, la hemos realizado. Debemos saber que la ubicación de las renales de las mascotas, tanto en el perro como en el gato, de las suprarrenales, no es la misma ubicación que se tiene en los humanos. En los humanos es directamente suprarrenal, se lo puede encontrar fácilmente. En las mascotas es bastante separado. La adrenal, por eso no se le llama en los perritos y en los gatos no se le llama glándula suprarrenal, sino adrenal, porque está separado, muy separado del riñón, como lo vemos en este caso. Acá tenemos otro caso, Sparky es un pitbull de 13 años, pesa 31 kilos. Él presenta una edematización distal de la extremidad anterior derecha de varios meses de evolución, ¿sí? Tuvo un trauma en el cual se tuvo que amputar una falange, casi el dedo completo, y la edematización también se presenta postquirúrgico. Aquí tenemos el estado, miramos cómo está totalmente edematizada la extremidad derecha. Hacemos la tomografía, bueno, aquí estamos haciendo la parte simple. Vemos como a la izquierda están las falanges completas, son 4. En el derecho se presentan las 3, ya que el 1 fue amputado. Luego aparece el dedo auxiliar en el perrito. Y bueno, para que nos sirva más o menos de un poco de anatomía, el conocimiento de anatomía, estamos yendo desde la parte de la nariz hacia atrás. Aquí tenemos las coanas, las conchas, que estén los caninos, los etmoturbinados, las fosas de las órbitas y los senos paranasales. Vamos avanzando en el cráneo, vemos huellas timpánicas. Seguimos avanzando, vemos la posodontoides, las alas del atlas. Hay una calcificación de los anillos traqueales. Cuando hacemos las reconstrucciones, vemos con claridad cómo existe una pérdida en la continuidad del tránsito del medio contraste por la vena safena derecha. Estaba interrumpida por una sutura. Podemos hacer otras aplicaciones, no tan solo angiotac. Podemos hacer muchas aplicaciones con tomografía para llegar al diagnóstico más preciso de los pacientes. En buena hora la medicina veterinaria sigue avanzando, igual que la medicina humana nos dista mucho todavía por aplicar, pero seguimos avanzando.
Acá tenemos a Buster, un Rottweiler de 8 años, 40 pesos de kilo, tiene un osteosarcoma. Se desea determinar la extensión de este osteosarcoma en la extremidad posterior izquierda para el desarrollo de una prótesis. Estamos con Buster, paciente del doctor David Córdoba del Hospital Veterinario Sinaí, como médico tratante, quien con interconsulta con la doctora Miriam Casa solicitamos una tomografía de miembros posteriores, ya que presenta un osteosarcoma. Hemos hecho este posicionamiento, ya que el perrito se va a realizar una amputación y se va a realizar una prótesis. Entonces se requiere tener imágenes para la elaboración de la prótesis. La sedación está bajo el control de RadioVet. Estamos utilizando un equipo Siemens de 2 detectores. En este caso, no necesitamos un medio contraste, sabemos ya que existe el osteosarcoma. Cuando se hacen extremidades, muy recomendable hacer comparativas, ¿sí? Y cuando les pidan, debemos saber por qué nos piden el estudio. En veterinaria se están desarrollando prótesis. Como vemos en este caso, el osteosarcoma tiene destruida la tibia y el peroné del paciente. Entonces se va a hacer una amputación. Muy indicado cuando se va a hacer la tomografía para desarrollar prótesis, podemos adquirir nos pueden pedir estudios de tomografía para determinar los márgenes tumorales. Acá tenemos a Mona, una gatita de 7 años, pesa 5.7 kilos, tiene un sarcoma de tejidos blandos en la región izquierda del cuello. Nos piden valorar la extensión y límites de este tumor. Debemos saber, colegas, que los gatitos, a todos los animales, todos los mascotas de gato, mascotas perros o gatos, los veterinarios solemos vacunarlos en la parte posterior del cuello, a nivel subcutáneo. El gato, en ocasiones, suele presentar alguna reacción indeseable. No necesariamente porque fue mal administrada la vacuna, sino que una reacción propia del gato suele generar, después de un tiempo, que se forme un sarcoma de tejidos blandos. Entonces, en este caso nos pidieron una tomografía, ya que detectaron esta masita. Se realiza la tomografía y vemos aquí esta masa ovoide, ¿no es cierto? Hacemos una tomografía en fase venosa. Si la delimitamos, ahí tenemos la masa y aquí tenemos la masa. Vemos que está separada, que no tiene irrigaciones, que no tiene infiltraciones, lo cual le sirve al cirujano para poder programar el acto quirúrgico con mayor seguridad. En otro tiempo, cuando no se tenía tomografía, se podía hacer una ecografía, tampoco se tenía estrés en la ecografía osteomuscular, entonces muchas veces se ingresaba a las ciegas y a veces teníamos sorpresas en el evento, en los actos quirúrgicos. Cuando se observa procesos neoplásicos en senos paranasales, es muy recomendable hacer... Estamos con Ardi, paciente de la doctora Miriam Casa, del Hospital Veterinario de Especialidad de la Universidad de San Francisco de Quito, quien solicitó una tomografía simple y contrastada de cráneo por un carcinoma nasal. Estamos realizando la parte simple. La sedación está bajo control de RadioVet. Hemos administrado el medio contraste. Y lo estamos realizando en tomografía secuencial. Entonces, como mencionamos en el video, este es Dardy, un mestizo de Pointer, tiene 12 años, tiene el carcinoma nasal, se desea conocer la extensión del mismo.
Pues recordar los planos. Este plano de acá, lo que para nosotros es coronal, es un plano transverso, un plano sagital y un plano dorsal. En donde vemos que hay ocupación de los senos paranasales derechos, con invasión hacia el izquierdo, acá un corte más bajo está sobre el derecho y más alto va a estar el izquierdo. En la tomografía de cráneo, bueno, esta era una de las primeras tomografías que realizábamos, como vemos en cortes dorsales, que son axiales para nosotros en humana, con un posicionamiento emulado o copiado en humano. Es la manera que lo hacíamos cuando iniciamos. Luego ya fuimos teniendo destreza y fuimos buscando posiciones más amigables con el paciente. Aquí estamos utilizando un equipo Siemens de 2 detectores y donde podemos hacer la adquisición. Igual que en humana podemos utilizar las ventanas, ventana ósea, ventana de tejidos blandos, ventanas pulmonar. Acá tenemos otro casito. Ella está despertándose. Vemos esta carcinoma, esta lesión en la fosa nasal. Estamos ocupando el equipo General Electric de 16 detectores. Luego de la adquisición podemos hacer estas reconstrucciones volumétricas, ¿no es cierto? Lo cual nos ayuda grandemente en el diagnóstico. Vemos como hay una erosión del seno del hueso nasal, de la fosa orbitaria, proceso osteoblástico y osteolítico, todo el hueso nasal. Todo lo que estábamos viendo en el paciente en el video era una fístula, tracto fistuloso que estaba emergiendo y destruyendo el hueso nasal. En la tomografía de abdomen, igual podemos hacer el tórax de abdomen. Aquí estamos viendo una gran masa esplénica, ¿sí? Un corte dorsal, un corte sagital, seguimos viendo una masa esplénica. Podemos valorar el tórax, tenemos tórax contrastado en fase arterial. Podemos valorarlo con ventana pulmonar. Hacemos esto. Ahí es, Domingo. Sí. Ya, allá está al otro lado. Sí. Tú también no solo de tercera, que se la dirige. ¿Cómo? Yo solo de cuarto.
Bueno, para explicarles, no corre el video, este es un videito. Voy a correr, ahí está. Estamos con una águila almizclera, paciente que se la encontró, está siendo atendida por el doctor David Mora del hospital de la clínica veterinaria del zoológico. Tiene perdigones en su cuerpo, se le decía una aproximación diagnóstica para extraer, ya se han extraído algunos, se desea una aproximación para poder extraer los demás. Bueno, nos solicitaban una tomografía de cráneo. Ya se imaginan ese cráneo, mire ese cráneo. Nuestro reto era, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues bien, aplicamos todo lo que conocemos, buscamos el isocentro, colocamos bien la cabeza y mira la tomografía cuánto va a durar. 1, 2 y 3. Se acabó la tomografía. Pero con la adquisición apropiada podemos ver cómo esta masa, que no es más que un absceso que proviene, aquí tenemos el lado derecho, el lado izquierdo, proviene de una fístula a partir de un absceso dental que está contaminando y está produciendo una protrusión del globo ocular. Entonces procedieron a hacer la limpieza del drenaje quirúrgico apropiado, tanto acá en los molares del paciente y también el drenaje del absceso. Acá tenemos a Arca. Este es un cóndor joven que lastimosamente la cacería fortuita no para en nuestro país. Debo suponer que igual pasa en sus países. No logramos comprender por qué sigue dándose esto. Debería ya ser algo que debemos dejar en el pasado. Entonces Arca llega un tomógrafo de 2 detectores. Vemos cómo tiene perdigones incrustados en la columna, junto a la apóside espinosa, una apóside espinosa. Era muy preocupante este perdigón que estaba incrustado en un cuerpo vertebral, pero con tomografía, como hicimos corporal, lo que más nos llamó la atención y lo que más nos preocupaba era esta zona de acá, en el pulmón izquierdo. Una zona de consolidación que correspondía, estaba produciendo un poco de foco neumónico. Lastimosamente Arca estuvo unos días más con vida, falleció. En la necropsia se detectó que esta zona era compatible con hemorragias. Otro cóndor, ¿sí? Aquí tenemos el doctor David Mora. Tengo esperanza en los jóvenes, tengo esperanza en nuestros niños que puedan enseñarnos a los adultos a respetar la vida, a luchar por la conservación de nuestras especies en nuestro país, que es uno de los más mega biodiversos del planeta. Creo que tenemos esa gran responsabilidad. Los animales estuvieron aquí mucho más antes que los seres humanos y posiblemente si nos seguimos comportando mal. Perdigón aquí en la quilla, en el pectoral izquierdo. Realizamos la tomografía y efectivamente solo había ese perdigón. Fue recuperación, era un cóndor de avanzada edad. Esta clase posee todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida total ni parcialmente por ningún medio ni procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma, sin la autorización previa y por escrito del autor.